Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Julián Pinilla Hidalgo. A continuación voy a exponer todos los temas tratados con el mercado de divisas. Para iniciar tenemos un pequeño glosario para definir algunos de los conceptos que hemos llevado al cabo dentro del semestre. Entonces tenemos qué son los negocios internacionales, donde lo podemos definir que son esas relaciones comerciales entre compradores nacionales, internacionales y entre gobiernos. Tenemos que es el comercio exterior, lo podemos definir como la compra y venta de servicios en el exterior. ¿Qué es el comercio internacional? El comercio internacional es básicamente ese análisis del impacto generado por efectos de los negocios internacionales y del comercio exterior. La definición de economía, una definición básica podemos aplicarla como la administración racional de recursos limitados para satisfacer las necesidades ilimitadas. ¿Qué es el mercado? El mercado es el punto de encuentro entre compradores y vendedores básicamente. ¿Qué son las divisas? Las divisas es como esa moneda nacional que obtiene cualquier país. ¿Qué es el mercado de divisas? El mercado de divisas lo podemos definir como un punto de encuentro de compra y venta de divisas, hablándolo más que todo en moneda extranjera. El tipo de cambio. El tipo de cambio son esa cantidad de divisas que hay que pagar por otras divisas. ¿Qué quiere decir? O en otras palabras, es el precio de una moneda en términos de otra. Y el arbitraje de divisas es comprar una divisa y venderla en un lugar a un precio mucho más alto. Para continuar con mi exposición, yo he tratado de seleccionar temas de acuerdo a cómo íbamos avanzando dentro del semestre. Para la sección 1 tenemos 3 temas a tratar, que son los segmentos del mercado de divisas, algunas de las características y el mercado de divisas y sus participantes. Entonces, dentro del segmento de mercado de divisas se componen 2 tipos de mercado: el mercado de contado spot o el mercado a plazos o forward. El mercado de contado spot es una operación, como su nombre lo indica, al contado. La liquidación de estas transacciones se verifica de forma inmediata. Este tiene como fin facilitar a las instituciones a hacer como efectiva la confirmación de transacciones y las compensaciones. Dicho en otras palabras, es como dar esas instrucciones necesarias para cargar y abonar las cuentas bancarias en el país con el exterior. El mercado a plazos o forward, en los centros financieros se transan también monedas que son recibidas o entregadas a ciertos precios fijados. Esto se hace al vencimiento de ciertos plazos. En una operación forward se fija hoy un contrato de tipo de cambio al cual se intercambiarán monedas a una fecha específica en el futuro. ¿Qué significa? Que hoy solo se fijan las condiciones en las operaciones. Los flujos de caja o las transacciones se darán en la fecha pactada de acuerdo al contrato. Algunas de las características que vemos es como un mercado siempre abierto. ¿Qué quiere decir? Que en las operaciones de cambio de divisas no hay restricciones de horario, debido a que al cerrar un centro financiero en cualquier parte del mundo, otros han iniciado ya sus actividades financieras. Otra característica es el intercambio de depósitos bancarios. Dentro de este podemos ver que estas operaciones de cambio de divisas no son efectuadas mediante billetes y monedas, sino mediante la compra y venta de depósitos bancarios. Otra característica es el mercado al menudeo. ¿Qué quiere decir? Que el cambio de la moneda en cantidades pequeñas o modestas también forman parte del mercado de divisas, sin que importe que su volumen total de la operación sea reducido. Algunos de los participantes del mercado de divisas podemos encontrar como son los bancos comerciales y los bancos de inversión, que generalmente actúan con cuenta propia o en función de necesidades e intereses de sus clientes. También encontramos los brokers, que son los que actúan como intermediarios entre las entidades financieras o como vínculos de unión entre particulares a cambio de recibir una comisión. También encontramos con los bancos centrales y las entidades supranacionales. Los conocemos como los BIS, que es el Banco Internacional de Pagos, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y el EIBU,
que es el Banco Europeo de Inversiones. Dentro de ellos se encuentran los bancos centrales, que son los responsables de las emisiones de la moneda del país y de la administración y control de la oferta monetaria. De hecho, de este tema vamos a hablar mucho más adelante dentro del término de la exposición. También tenemos las entidades no financieras, que bien sean las empresas multinacionales, grandes, pequeñas, las pymes, o las inversiones institucionales. Por último tenemos los particulares, que básicamente son los que acuden al mercado de divisas por motivos transaccionales o especulativos. Para la siguiente sección, en los temas a tratar, vamos a ver qué es el mercado libre y el mercado negro, las tasas de cambio y las tasas de interés. Entonces, ¿qué es el mercado libre? Básicamente es un sistema económico que es adoptado por las políticas de cada estado o cada nación. En el caso de Colombia tenemos que es un sistema de mercado libre, que quiere decir que solo los que dan este tipo de patrón es la oferta y la demanda, compuesta por ¿quiénes? Pues por los oferentes y los demandantes. El mercado negro es lo opuesto al mercado libre. Es un mercado, podemos llamarlo oculto, donde se mueven capitales ilegales, pues no está permitido vender productos a un precio mucho más bajo en la economía. Dentro de la tasa de cambio la podemos definir como una relación que existe entre el valor de una moneda y la otra. Es como esa cantidad de monedas nacionales que damos a cambio por una moneda extranjera. Dentro de la tasa de cambio podemos ver dos tipos de cambio, que es el cambio fijo y el cambio flexible. El cambio fijo hace referencia a la intervención directamente, es quien determina si sube o baja el precio de la moneda. El cambio flexible es ese tipo de cambio que la oferta y la demanda es quien determina el tipo de cambio, pues son los oferentes y demandantes que determinan este tipo de cambio. Tenemos la tasa de interés, que eso es un porcentaje en el cual interviene un capital por un periodo de tiempo determinado, en el cual lo podemos denominar como el precio del dinero. Este debe ser abonado en caso de tomarlo prestado o cederlo como un crédito. En nuestra siguiente sección tenemos lo que es el mercado del dinero, y vamos a ver el bono. Entonces, para definir qué es el mercado, lo podemos llamar como un espacio físico o virtual, o también llamado plaza, ya que es uno de los elementos fundamentales para este tipo de negociaciones de bienes y servicios. Asimismo está el oferente, que en este caso es el vendedor, y está el demandante, que en este caso es el comprador o el consumidor. También es importante recordar que cuando hablamos del mercado no estamos hablando de las empresas ni de las ganancias. Lo que hablamos es de los agentes involucrados, que anteriormente se mencionan, donde las empresas serían como los intermediarios y los medios necesarios para que se presente este tipo de negociaciones. El mercado del dinero. El mercado del dinero hace referencia que es una forma de hacer que en la economía las personas decidan si adquieren o no dinero. Y esto se da en función de que la tasa de interés que rige por la oferta y la demanda monetaria, es decir, que cuando la tasa de interés es más bajita, las personas deciden tomar el dinero, y cuando los intereses es más alta, pues las personas no desean realmente tomar el dinero. El bono es un instrumento de deuda pública que pertenece al mercado financiero. Especialmente se negocia en la bolsa de valores, pues es el medio en donde están los compradores y los demandantes. Estos instrumentos es un instrumento de deuda. Estos bonos están respaldados por la Cámara de Compensación, que dan un alivio a aquellos inversionistas que prestan este tipo de dinero. En nuestra siguiente sección tenemos el Sistema Financiero Colombiano, el Banco de la República y la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces, ¿qué es el Sistema Financiero Colombiano? Este está conformado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar ese tipo de ahorro que generan aquellos prestamistas hacia los prestatarios, así como facilitar y otorgar seguridad al movimiento del dinero y el sistema de pago. Los entes que controlan y vigilan el conjunto de instituciones y entidades financieras son el Banco de la República,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras llamado FOGAFIN. Dentro de este sistema financiero, para los negocios internacionales, es importantísimo conocer el término de la institución de Bancoldex. Bancoldex es una entidad que es de gran importancia en el sector de las importaciones, ya que sirve como intermediarios para las empresas que deseen exportar y no cuentan con un capital. Es aquí como a través de un banco solicitan un crédito y Bancoldex es quien gira los recursos. El Banco de la República. El Banco de la República es y siempre ha sido, desde hace muchos años atrás, el sistema financiero colombiano, pues es allí donde se regula y se controlan las emisiones de moneda y billetes legales. Podríamos afirmar que es el papá de los bancos comerciales. Por eso dentro del sistema financiero ejerce esta función de regular todos los bancos. La Superintendencia Financiera de Colombia. Esta entidad está encargada de la inspección, la vigilancia, el control sobre las personas que realizan actividades financieras, bursátiles, aseguradoras y cualquier otra relacionada con el manejo, el aprovechamiento o la inversión de recursos captados desde el público. Surgió en el año 2005 por el decreto 4327, ordenado la fusión de la Superintendencia Bancaria con la Superintendencia de Valores, en el cual se denominó la Superintendencia Financiera de Colombia, donde es un órgano técnico, podríamos llamarlo de cierta manera, que está adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para nuestra siguiente sesión vamos a ver las divisas obligatoriamente canalizables a través de los intermediarios del mercado cambiario y qué es la bolsa de valores. Entonces, ¿cuáles son esas divisas obligatoriamente canalizables a través de los intermediarios del mercado cambiario? Estas divisas en la economía comienzan a regir desde un ente regulador. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad encargada a la que emiten las normas en materias cambiarias es el Banco de la República. Esta a su vez controla y vigila este tipo de operaciones que deben ser canalizadas obligatoriamente a través de intermediarios del mercado cambiario, los comúnmente llamados IMC o las cuentas de compensación. Las operaciones que deben ser canalizables a través de los IMC son las importaciones y exportaciones de bienes, las inversiones internacionales de capital, los avales y las garantías, las operaciones de derivado y el endeudamiento externo. Por otro lado tenemos que es la Bolsa de Valores. La Bolsa de Valores de Colombia fue creada el 3 de julio del 2001 en una entidad privada inscrita en el mercado de valores. Esta administra los mercados de renta fija, derivados y las acciones. Se le conoce o se le llama también como Bolsa de Valores de Colombia porque surgió como una función de las tres bolsas que existían en Colombia, de las ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Esta está vigilada por la Superintendencia. Su función principal es ser alternativa de financiación del aparato productivo a través de la inversión directa. En la Bolsa de Valores, los mercados que entrarán a negociar son los bonos, como la renta fija, y las acciones, como la renta variable. En nuestra siguiente sección vamos a ver un poco sobre la historia del mercado cambiario. Entonces, en esta historia siempre ha existido el comercio, solo que antes no se le llamaba así, antes se le llamaba lo que conocemos como el trueque. En esta época se caracterizaba porque cada persona junto a sus familias intercambiaban granos como producto de su trabajo. Anteriormente se tenía el concepto de que las personas eran autosuficientes, pero se dieron cuenta de que se daban lo que sus vecinos poseían y sintieron necesidad de hacer ese tipo de intercambios, por lo que a partir de allí nació como una división de trabajo. Entonces esta historia está conformada por 5 básicos pasos, donde en los años 2500 a.C., en Mesopotamia, Egipto, las monedas de metal acuñadas eran producidas por ellos mismos. En los años 600 a.C., nacieron las monedas de oro con un metal precioso.
En el año ya de 1967 en Colombia se adoptó el sistema cambiario en donde el gobierno intervenía para devaluar la moneda. En el cuarto vemos que en la década de los 90 el Estado ya empieza a intervenir, pero un poco menos porque ya eran dos actores los que intervenían, el gobierno a través del Banco Central y el mercado. Pero esto trajo consigo una crisis macroeconómica interna a finales de dicha década. El quinto, a partir de 2014, el Banco Central dejó de intervenir en el mercado cambiario definitivamente. Actualmente el que determina el tipo de cambio es la oferta y la demanda. En nuestra siguiente sección vamos a ver unos tipos de riesgo que son los riesgos financieros y el más común que es el tipo de riesgo de crédito. Entonces, ¿qué son los riesgos financieros? Son sucesos que todos quisiéramos o queremos evitar en algún momento de la vida. Cuando digo todos me refiero a los bancos, las empresas y las personas inversionistas. Es por eso que cada de estos agentes siempre ha estado a la par para reducir este tipo de riesgos, ya que representan una amenaza permanente para las negociaciones. Los tipos de riesgos más comunes son el tipo de riesgo de crédito, los riesgos operacionales, el riesgo del mercado, el riesgo de liquidez o del tipo de interés. Entonces vamos a definir uno de los riesgos más comunes, que es el riesgo de crédito, donde podemos decir que se produce en un mercado financiero donde hay oferentes financieros y demandantes financieros. Esto a su vez sería muy significativo donde todos cumplieran sus obligaciones, pero desafortunadamente acá ocurre como una incertidumbre del pago de este recurso que prestan las empresas o lo que llamamos el famoso impago. Es por eso que debemos evitar estos acontecimientos, porque son los que pueden dejar a una empresa en la quiebra. En nuestra siguiente sección vamos a terminar como de reducir este tipo de riesgos con los que se presentan, que es el riesgo de liquidez y el riesgo operacional. Entonces, dentro del riesgo de liquidez, este básicamente está estructurado por el conjunto de bienes y servicios en el cual una organización depende para subsistir, y que si no se administra de la mejor manera llevaría a incurrir en pérdidas o recurrir a la venta de sus activos no corrientes para poder suplir sus necesidades, cosa que no sería nada bueno, ya que esto genera pérdidas a futuro para los diferentes tipos de inversionistas. El riesgo operacional. Cuando hablamos de este tipo de riesgo, es aquel que puede provocar pérdidas debido a ¿qué? A los errores humanos, a los procesos internos inadecuados o inconclusos, a los fallos en los sistemas y como consecuencia de acontecimientos externos. Esto incluye el riesgo legal y excluye el riesgo estratégico de negocios y el riesgo reputacional. El riesgo operacional es una presencia permanente que siempre va a estar ahí y solo se puede manejar cuando las empresas asegurar que seguirán operando bajo cualquier eventualidad y garantizar estabilidad en los rendimientos financieros. Esto ha sido todos los temas a tratar durante todo el semestre. Muchas gracias por su atención.